de excepciones, while y notify. Este tema, digamos, estaba un poco mezclado con el tema de la clase anterior, porque en realidad el manejo de hilo se tiene que hacer a través de excepciones y tiene que utilizar el while y puede utilizar el while y el notify, que es con semáforo, o pueden hacerlo con runable, que es el tema que nos toca ver la clase que viene. Fíjense, por ejemplo, acá dice, las excepciones, en programación siempre se producen errores que son necesarios gestionar y hay que tratarlo correctamente. Entonces, ¿para qué es necesario que ustedes manejen las excepciones? Y es para el tema de gestionar cuáles son los errores. Fíjense, una de las preguntas, por ejemplo, que está en el cuestionario es ¿para qué le sirve las excepciones? Y es para gestionar errores, para generar errores, para otra cosa. Entonces son preguntas muy básicas, digamos, que si ustedes se fijan de acá, digamos, o de la diapositiva, o de lo que ustedes me están escuchando ahora, pueden resolver, no van a tener mayores problemas. Bueno, Java dispone de un mecanismo consistente en el uso de bloques. Fíjense, tienen 3 bloques, el try, el catch y el finally. Bueno, ¿en qué consiste? Tienen que colocar instrucciones que pueden ocasionar un problema dentro de try, o sea que todas las instrucciones van dentro de un try. Y luego colocar a continuación los bloques catch, que son los del manejo de errores. Y dice que el bloque, si no hay errores en try, nunca se ejecutarán los bloques catch. O sea, si todo lo que ustedes pusieron en try está bien, digamos, catch nunca se va a ejecutar, porque el catch es como una función para cada uno de los errores que pueden llegar a tener. Esto es muy básico, digamos, y que haya visto un poco, ya dejaba, ya capaz que ya lo practicó. Pero fíjense, dice, ¿cuál es la forma? El try, fíjense que está entre llave, es todo el código que puede generar errores, o sea, todo el código que ustedes pueden tener, su sincronización, todo lo que quieran hacer, lo colocan dentro del try. Y luego colocan lo que ustedes quieren colocar, debajo, digamos, ponen en catch todas las funciones que pueden generar un error. Ahora, tengan en cuenta, fíjense que este catch y el finally está entre corchetes. ¿Qué significa cuando lo ponen entre corchetes? Que es algo que es opcional, digamos. El que es obligatorio es que exista la zona try. Sí o sí tienen que tener la zona try en todo problema, porque si no tienen el try, no estaría bien programado, digamos. Entonces, después pueden venir una zona catch para el manejo de errores. Entonces, y luego al final ponen un finally que es la encargada de tener un código que se ejecuta siempre. Y fíjense en eso, le dice que siempre se ejecuta. No es lo mismo que el else del según, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en el else del según, qué es lo que ocurre, digamos? Que cuando no ocurre ninguno de los anteriores, recién se ejecuta ese, ¿no? Este código, digamos. Acá al finally siempre se va a ejecutar. Si ustedes lo colocaron, digamos, siempre lo van a ejecutar. O sea, hacen el try y después va el catch, si es que se produjo algún error, y el finally, que es lo que se ejecuta siempre, si ustedes definieron ese bloque finally. Y entonces, cada catch se parece a una función en la cual se recibe un objeto de un determinado tipo. O sea, acá en el catch ustedes controlan cada uno de los errores que ustedes pueden llegar a tener. Y un ejemplo, fíjense, no es algo muy complicado, digamos. Cuando ustedes, por ejemplo, ven este programa, digamos, ¿cuál es el inconveniente que tiene? ¿Qué es lo que la posición -3. Claro, la posición -3 no está permitida en Java. En Java, ¿desde qué número hasta qué número va? De 0 a infinito. En Java va de 0 a n-1, digamos. Si definieron para 20, iría, como en este caso, iría hasta 19, digamos. Pero no pueden poner -3 como en ese caso. Entonces, que al ejecutar se produce un error. Entonces, ustedes tienen que leer ahí cuál es el error que le provoca y le dice, hay una excepción en el programa principal y que hay un array index of one, o sea que es algo que está fuera del límite, digamos, de lo que está permitido. Entonces esto indica que se ha generado una excepción del tipo, bueno, de este tipo, dentro de ese fichero, digamos, ese es el error que cuando ustedes lo corren, le va a saltar ese error, digamos, porque no está permitido, digamos, y es por la posición dentro del array. Y como les decía, va desde 0 hasta -1, a n-1. En este caso, fíjense, yo lo manejo a través de una excepción. Yo puedo poner el try, tengo lo mismo, y además pongo el catch, y le coloco que si se ocurre una excepción de este tipo, entonces hay un error de inicio de array. Usted me va a mostrar un mensaje por pantalla.
voy a hacer un manejo del error, digamos, para este caso. Bueno, se provoca, dice, un error tipo de división por cero y se pone un cache específico para dicho error. Entonces, si yo, fíjense, quisiera agregar otra excepción para una división por cero, yo podría poner acá, fíjense, si le pongo int b igual a 0, int a igual a 23 dividido b. Y ustedes saben que la división de un número por cero es permitido o no es permitido. No es permitido. Claro, entonces, como no se permite acá, fíjense en que es un error, esto es una excepción aritmética, un error aritmético, digamos, entonces muestro el mensaje correspondiente. Acá, digamos, capaz que lo vean como tonto, digamos, ¿para qué van a tener unas excepciones para manejar este tipo de cosas? Pero a medida que se van con el manejo de hilos, digamos, hay mucho métodos que le obligan a utilizar el tema de excepciones. Entonces, están obligados, digamos, a utilizar, a definir este bloque try catch o finally, digamos. Y para eso es para lo que se utiliza, digamos, principalmente, siempre para el manejo de errores. Fíjense que no es más que eso, digamos. Capaz que esto deberíamos haberlo dado a la clase pasada, porque es solamente para el manejo de excepciones y hay muchos métodos que lo obligan a utilizar. Entonces, ¿nos queda aquí alguna duda? No, profe. Para que quede claro, le quería preguntar, o sea que un bloque tri-catch Sí. puede tener varios catch, digamos. O sea, un tree puede tener varios catch, ¿que no? Claro, solo un bloque try puede tener varios catch, o ninguno, digamos. Uno por lo menos tiene que tener. Bien, eso. Bueno, a veces conviene que un hilo se bloquee a la espera de que ocurra algún evento, digamos. Ustedes ya habíamos visto el tema de semáforo, creo que hace 2 clases. El tema es que ahora vamos a ver el tema de semáforo, en vez de ser, ¿se acuerdan que lo vimos como espera y señal? Bueno, sí. Acá se llama white y notify, es lo mismo, digamos, pero entonces dice, todos los objetos Java tienen, fíjense que esto es importante, todos los objetos Java tienen el método white que deja bloqueado el hilo que lo llama, o sea que todos tienen el método white y el método notify, que es el que lo desbloquea por white. Entonces lo que se va a armar es una especie de cola que vamos a ver, y todo está basado en un modelo productor-consumidor. Entonces, para bloquear un hilo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, las llamadas a white lanzan excepciones que hay que capturar. Entonces, para que un hilo se bloquee, basta con que se llame el método white de cualquier objeto. Entonces, si yo quiero que un hilo se bloquee, tengo que hacer un white, digamos. Es necesario que dicho hilo haya marcado ese objeto como ocupado con synchronized. ¿Se acuerdan que habíamos visto synchronized con una variable, no? Pero acá el synchronized lo podemos utilizar tanto como una variable como con una lista, digamos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero básicamente, digamos, es la teoría de productor-consumidor que vimos anteriormente, pero aplicado en Java, digamos. Y ustedes traten de recordar, digamos, en qué lugares que ustedes hacían el bloqueo, digamos, de las variables. Fíjense, si el hilo quiere retirar los datos de la lista y no hay datos, puede esperar a que los haya, porque fíjense acá lo que yo les decía, si yo el synchronized acá no lo estoy definiendo con una variable entera como era la vez pasada, sino que lo que estamos haciendo es definiendo con una lista, digamos. Y esta lista es un tipo de datos, como ustedes lo vieron en la estructura de datos, donde van a tener, no sé, el conjunto de hilos que ustedes van a manejar. Entonces le dice, si el tamaño de la lista es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Va a esperar. Bueno, tenés que esperar, digamos, ¿por qué? Porque no pueden sacar algo si no tienen nada en la lista, digamos, ¿qué van a sacar si no tienen nada en la lista? Entonces, si sale, si no espera, digamos, es porque tenía algún elemento, entonces obtienen el dato, y el dato lo obtienen de la lista .getZero, digamos, o sea, obtienen el primer elemento que tiene esa lista, y luego remueven ese elemento de la lista, o sea que lo que están haciendo es obteniendo el elemento de la lista. Este es lo mismo que lo que tiene en la teoría productor-consumidor, pero aplicado con Java. No sé si les dije, pero este tipo de colas que se forman, ¿de qué tipo creen que sean? ¿Creen que van a ser de tipo FIFO o de tipo LIFO? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que el hijo. ¿Estás seguro? A ver qué contesta.
FIFO dice. Sí, FIFO. No, sí, son FIFO, son las colas, digamos, porque digamos, los hilos que se vayan a poner en esa cola, supongamos que yo pongo el hilo 4, 5 y 6, el primero que pongo es el 4, entonces el primero que yo voy a sacar de esa lista, cuando yo remueva acá, digamos, va a ser el 4, digamos. El siguiente que voy a sacar va a ser el 5. ¿Estamos? O sea, siempre va a ser cola de tipo FIFO. Esa era una pregunta también en el cuestionario. Se usa sincronizer lista, dice, para apropiarse del objeto lista. Bueno, esto lo habíamos visto ya. ¿Cuál era la función del sincronizer? ¿Para qué función tenía? Como ya la palabra lo está diciendo, digamos, pero ¿para qué? Era para que los hilos sincronicen. La vez pasada era una variable, digamos, para que no... Claro, acá es lo mismo, digamos, pero en este caso lo que yo lo estoy definiendo es la región crítica para la lista. O sea que lista es lo que está definido en mi región crítica. Eso ¿qué me dice, digamos? Que cuando yo quiera acceder a sacar elementos o a ingresar elementos a la lista, no lo voy a poder hacer porque está dentro de un sincronizer, digamos, de un método sincronizer que me asegura la exclusión mutua o que me está definiendo la región crítica para ese elemento, digamos, que como decían anteriormente era una variable, pero en este caso es una lista, digamos. En este caso va a ser una lista de hilos. Fíjense, dice, el hilo se desbloquea y sale del while cuando alguien llama a lista notify. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto la teoría de semáforo tenían el liberar? ¿Se acuerdan o no? Teníamos un while y un signal. El señal, acá no es señal, digamos, sino que es un notify. Y el notify o el señal, ¿a quién libera? Ah, listo. Claro, el elemento de la lista, digamos. Bueno, y como es de tipo FIFO, ¿a quién va a liberar? ¿Al primero o al último que han ingresado? Primero. Al primero que ingresaron, digamos. Bueno, fíjense que también tienen que poner sincronice lista, suman el dato y ponen el notify. Entonces dice, es necesario apropiarse el objeto lista con sincronizer, bueno, esto ya lo explicamos, y que el hilo debe estar bloqueado en while, despierta, el hilo que estaba bloqueado en while, despierta y luego sale del while y sigue el código. Ahora, entonces los dos tienen, fíjense, para los dos, voy a tener dos métodos, digamos, sincronice lista, que acá va a ser el while y va a sacar un elemento, y el sincronize lista que va a sumar un dato y va a ser el notify. Lo que tienen que tener en cuenta, dice while y notify funcionan como una lista de espera, que es lo que habíamos visto, digamos. Si varios hilos llaman a while, se bloquea en una lista de espera. Cada llamada notify despierta el primer hilo el primer hilo en la lista de espera, pero no al resto, que es lo que venimos hablando. Si se hacen varios notify, entonces antes de que haya hilo en espera quedan marcados todos esos notify de forma que los hilos que hagan while no queden bloqueados. O sea, se haga una especie de cola, digamos, y hay que ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo tres elementos en la cola y hago tres notify. ¿Qué pasa? ¿Se suman o se restan? O el while, ¿qué es lo que hace? ¿Suma o resta, digamos, elementos a la lista? Y el while restará. Y el while resta, pero entonces lo que tienen que tener en cuenta es que dice, fíjense esto, while y notify funcionan como un contador. Cuando cada while mira el contador y si es 0 o menos se bloquea, y cuando ese desbloquea decrementa el contador. Cada notify incrementa el contador, o sea que el notify va a incrementar en 1 esa lista que yo tengo, y el while va a restar en 1, pero cuando hace un while va a sacar un elemento de la lista. O sea, todo se maneja con un contador, que el contador me va a decir cuántos elementos tengo yo en esa lista, digamos. Cuando haga el while voy a quitar un elemento, y cuando haga un notify voy a incrementar ese contador, digamos. Es el cuidado que tienen que tener. Fíjense, este dibujito es el de la cola, digamos, que se hace siempre. Bueno, este es un ejemplo. Dice, en una mesa hay personas, uno pone en caramelo y otro los recoge. Este es el ejemplo clásico, digamos. Las personas son hilos, o sea, cada uno de estos van a ser un hilo, que es lo que ustedes cuando entren a programar, van a programar los hilos. Los que recogen los caramelos hacen while y se ponen una cola delante de la mesa, recogen un caramelo y se van. O sea que van a ser los que van a encolar, digamos. Y si no hay caramelo, esperan a que los haya y forman una cola.
y otras personas ponen un caramelo en la mesa y hacen un notify. Acá va a estar el why y acá va a estar el signal o el notify, digamos. Unos van a ser los productores y otros van a ser los consumidores, digamos. Es la teoría clásica de productor-consumidor, digamos. Lo que pasa es que acá lo tienen que adaptar a Java, digamos. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes a esto, digamos, lo implementan y lo implementan correctamente desde el principio? Que después todo lo que ustedes hagan, digamos, el ejercicio de programación que ustedes hagan, lo pueden utilizar aplicando el modelo productor-consumidor, digamos, porque el modelo productor-consumidor es la teoría clásica, digamos. Fíjense en qué es lo que le dice acá. Es buena costumbre de orientación a objetos ocultar la sincronización de hilos. ¿Qué significa ocultar? Que yo no sé, digamos, en qué lugar voy a tener en qué lugar voy a hacer el while y en qué lugar voy a hacer el notify. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dice, es conveniente poner la lista dentro de una clase y poner dos métodos sincronices. O sea, tengo que crear dos métodos. Y un método, fíjense, va a ser uno que sume el dato, donde va a tener dato y notify, y otro donde obtenga el dato, que voy a tener el wait. Entonces yo lo tengo separado a ambos métodos, lo cual es ideal, digamos, para lo que yo estoy buscando, digamos, porque piensen lo que vuelvo a repetir, la buena costumbre es ocultar la sincronización de los hilos. O sea que yo cuando vaya a llamar, yo voy a llamar a sumar datos, voy a llamar a get datos, a esos métodos, digamos. Entonces, adentro voy a utilizar el while y el notify, pero para mí va a ser transparente, porque yo esto ya lo voy a tener definido en algún lugar y simplemente lo voy a usar. ¿Estamos? Por eso le dice que esa es una buena forma, una buena costumbre en orientación a objetos, digamos, tratar de ocultar el tema de la sincronización de los hilos para que ustedes se dediquen, más que nada, se dediquen de lleno al problema y no al tema de la concurrencia, porque no ese es el sentido, digamos, ¿no? Ustedes después, ya cuando empiecen a practicar, van a ver si lo quieren hacer con while o con notify, quieren utilizar runable o quieren utilizar el full executor, digamos, depende cómo lo hagan, digamos. Pero mientras ustedes más hagan este ocultamiento de la sincronización, para ustedes va a ser mucho más transparente, digamos, y a ustedes el problema de ustedes no tiene que ser cuál de los métodos por ahí puede ser mejor cuál de las formas de hilo, implementación de hilo es mejor, digamos. El problema de ustedes tiene que ser resolver el problema, más que en sí la forma de sincronización. El cuento se bloquea que hasta que haya algún dato disponible. El hilo que guarda datos solo debe hacer lista sincronizada punto a datos y entre paréntesis mandar el dato y nada más. Es totalmente transparente, digamos, y esto es lo que tienen que buscar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Profe, ¿Qué? yo no entendí bien cómo se ocultan, cómo se hace transparente esa sincronización. Porque fíjate que acá yo estoy poniendo a datos, pero esto ya va a estar incluido dentro de un método en particular. Esto es lista add y lista notify ya está incluido dentro de esto. Entonces yo hago solamente add dato punto datos y lo estoy llamando. No sé si acá adentro hay un notify o hay un while. Para mí es transparente eso, digamos, en el sentido de que yo no sé, que es como si fuera una especie de prueba de caja negra, digamos, que yo sé que mando un dato y obtengo después un resultado. Es como cuando usted tiene una función que sea raíz cuadrada. No saben qué es lo que hay adentro, que ustedes mandan la raíz, mandan un número y le obtiene la raíz cuadrada, digamos, con alguna operación matemática. Puede ser. Entonces, puede ser cualquier algoritmo, digamos. Entonces, lo que se quiere es que tratar de independizar, digamos, al tener estos dos métodos, y más que nada porque también hay otra teoría que le dice que nunca tienen que tener el while y el signal o el while y el notify juntos, digamos, en el mismo procedimiento. Entonces, al tenerlos por separado, lo único que hacen ustedes es, por un lado, hacer uno que sume un dato y otro que obtengan el dato, digamos. Y una vez que ustedes a esto ya lo hicieron, lo único que hacen es aplicarlo, digamos. Supongamos que esto ya les funciona, no sé, creo que tenían un problema en la práctica, de los padres que dejaban dinero en una cuenta y los hijos que sacaban dinero. Entonces, si ustedes hacen esto y lo implementan, y tienen algún otro problema, lo único que hacen es utilizar estos mismos métodos que ya tenían definidos, y para ustedes como si fuera transparente, digamos, porque ustedes ya no se van a preocupar
dónde habían hecho la primera vez el while o dónde habían hecho el notify. Y no, lo único que van a utilizar es uno que diga sumar datos o otro que diga obtener datos, digamos. No van a tener más que eso, digamos. En ese sentido se refiere a ocultar la sincronización de los if. Ahora sí. Gracias, profe. Bueno, fíjense, ¿para qué puedo yo interrumpir un hilo? Un hilo puede salir el while sin necesidad de un notify. Lo ideal sería que siempre salga a través de un notify, pero ¿qué es lo que esto puede ocurrir por una interrupción o a través del método interrupt? ¿Por qué puedo yo interrumpir, digamos, y hacer que no espere el notify? Porque supongamos que tengo un proceso que está consumiendo todos los recursos del servidor, o supongamos que ese proceso en realidad ya puede haberse un virus, puede haber sido otra cosa, y yo quiero que eso se libere, digamos, de alguna forma. Entonces tengo que interrumpirlo de alguna forma. Entonces lo interrumpo a través del método .interrupt. Y el hilo lector saldrá del while y se encuentra con que no hay datos en la lista. ¿Por qué? Porque hubo una interrupción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El hilo lector pendiente de... Aquí hay un ejemplo, digamos, que este ejemplo creo que estaba también a mencionar ahí. Hay un hilo lector socket que está pendiente de un socket. Entonces, leen los datos que llegan a otro programa y lo meten en la lista sincronizada. Esto sería lo normal, digamos. Cada vez que lee un dato, está comunicado con un servidor o con otra máquina, los va colando, digamos, que es lo que veníamos viendo. Ahora, existe un hilo lector que lee esos datos de lista sincronizada y los trata. ¿Qué ocurre si el socket se cierra? O sea que hubo una interrupción y se cerró. Entonces, lo que dice es que el programa cierra la conexión, porque no, si el socket se cerró, la conexión que estaba establecida, ¿se acuerdan que todo se hacía a través de mensajes? Se cierra con el otro programa en red y ya no se comunica con él. Y una vez cerrada la conexión, el hilo socket puede interrumpir al hilo lector de datos al ver que ha salido el while y que no hay datos disponibles. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando el socket o hay un interrupt en algún lugar, digamos? El socket acá se refiere a la comunicación, no sé, se les cayó la señal de internet, o con ese problema no había comunicación. Entonces, al hacer eso, el hilo lector socket puede interrumpir al hilo lector de datos. O sea, si no hay comunicación, ¿cómo obtener datos de esa cola que ustedes tenían ya armada? No van a poder, digamos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo en ese caso? Hacer una interrupción para salir del programa, ¿no? La interrupción se utiliza principalmente cuando hay algunos casos de excepciones muy graves, digamos, y se corta la comunicación y usted tiene una cola armada, digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, con todos los procesos que ya tenían preparados? Algo tienen que hacer, digamos, pero el interrupt les permite eso, digamos, no quedarse esperando a que se libere con el notify, porque en ese caso estarían en un bucle infinito o un abrazo mortal y no podrían hacer nada, digamos. Entonces, el interrupt es para casos muy particulares, digamos, donde ustedes están donde ustedes necesitan obligadamente salir del programa. No sé si en la práctica llegarán a aplicar algún interrupt, digamos, puede ser, digamos. Fíjense, acá el ejemplo le dice, y mientras sea verdadero, si la lista sincronizada, si el tamaño era 0, tenés que hacer un while, ¿se acuerdan? Porque el while era, tenés que hacer una espera porque no había ningún elemento en la lista. Ahora, tendrían que hacer otro tipo de control acá, que le dice, si la lista sincronizada, si el tamaño de la lista sincronizada, después que salen de acá del while, es mayor que 0, entonces si hay datos, entonces los trato como yo pensaba, digamos. Si no, acá yo tendría que hacer mi notify por el caso de que qué pasaba, qué es lo que ocurrió. Yo de acá salió acá de este if, tenía elementos, pero después pasó al otro if y ya no tenía elementos. Entonces hubo algún problema en la comunicación o algún problema, digamos, en el mensaje. Entonces, luego problema, se busca esto normalmente, digamos. Pero si hubo un problema, entonces acá tengo que hacer yo el interrupt o ejecutar el problema, o ver cómo soluciona el problema que yo tengo en este lugar, digamos. ¿No? Fíjense que solamente no es más que agregado digamos, un índigo y luego al final le cierran la conexión y interrumpen el lector de datos.
todos modos, como le digo, no sé si esto lo van a llegar a ver un poco en la práctica con el tema del interrupt, pero son para casos muy particulares, digamos, donde puede haber algún tipo de, donde ustedes quieran que quieran interrumpir, digamos, el programa. ¿Hasta ahí hubo alguna duda? Hola. Queda solamente un ejemplo nada más de la parte. Esta parte de teoría es corta, digamos. La clase que viene creo que es Runel y por ahí va, es un poquito más largo, pero esto es bastante corto, digamos. La teoría, es más, la teoría ya está vista, digamos. Lo que les queda por ver ahora es un ejemplo nada más de cómo utilizar fíjense en el Notify y el Notify All. Fíjense en este ejemplo. Este ejemplo dice, yo tengo empleados, el jefe, lo cual yo los defino. Tengo Pepe, José y Pedro, que son empleados, y jefe, que es bueno, el jefe uno, que es tipo, que es un jefe, digamos. Fíjense que tienen 3 parámetros. Los parámetros son el nombre del hilo, que en este caso es Pepe, José, Pedro, jefe. El objeto que tienen en común es ese, en este caso, que va a ser el saludo. Fíjense que ese va a ser el objeto que se encarga, que es lo que yo voy a manejar acá con el while y el notify. Y un booleano que me indica si es jefe o es empleado. Entonces el booleano me dice si los que primero son falso y jefe verdadero. Y luego lanzo los hilos apóstrofes entre sí. ¿Cuál es la idea, digamos? Que si llega un empleado, todos tienen que esperar a saludar hasta que llegue el jefe, digamos. Cuando llegue el jefe saluda y todos los demás empleados deben saludar, digamos, al jefe. Es para ver solamente cómo se realiza el tema de la programación. Entonces, el tema de la clase personal, es la que yo había definido antes. Fíjense que acá está este es el constructor, digamos, y tengo el room. Acuérdense que esto lo hago entonces luego en el room que yo defino hago una pausa, porque significa que haga esta pausa, digamos. Esto va a significar, yo ya le dije que esto es una simulación del tiempo, en este caso va a simular un segundo. Explica eso, que cualquiera del empleado del jefe podría llegar primero, digamos. Si es jefe, mando a uno que diga, a un método que diga saludo jefe, y si no, a uno que diga saludo empleado, ¿no? Bueno, algo el caso correspondiente. Y luego fíjense acá, dice, si no es jefe, el empleado va a quedar esperando a que llegue el jefe, se hace el while, y que el hilo está ocurriendo y se bloquea hasta que le avise que ya va a saludar. Entonces, yo tengo, fíjense que hago un while, muestro el nombre. Fíjense que este es el saludo empleado. ¿Qué hace el empleado? El empleado le pone Juan, el José, buenos días jefe, o Pedro, buenos días jefe, va a saludar a cada uno. Y si es jefe, muestra el nombre y dice buenos días empleado, ¿no? Y hace un notify all. El notify all, ¿qué es lo que hace? Digamos, es como un notify, pero en vez de liberar un hilo, libera todos los hilos que yo tenga en la cola. ¿Y ustedes qué es lo que creen? ¿Esto puede funcionar o no? Este es el ejemplo, digamos. ¿Ustedes creen que va a funcionar bien o va a tener algún problema si yo largo esto? Lo hizo usted, así que tiene que funcionar, profe. No, esto está sacado. Pero fíjense, está interesante. Fíjense, llegó José, llegó Pepe, llegó Pedro, y llegó el jefe después, y el jefe saludó, pero ninguno de los empleados saludó. Lo vuelvo a correr. Fíjense, llegó el jefe y solamente saludó Pedro. Lo vuelvo a correr y saludó Pedro de vuelta. A veces saludan todos. Fíjense, en este caso saludó Pedro, Pepe y José. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ocurre eso, digamos?
qué creen que puede ser? Bien por el Notify All, porque cuando el Notify All lo libera, digamos, fíjense, si el jefe llega antes que un empleado, esto no despertará de su while, ya que el Notify All ya ha sido llamado por el jefe.